Dios les bendiga, hermanos y hermanas de vengopronto.tv. Dios les bendiga, amigos y amigas. Como siempre digo, qué bueno que Dios nos da nuevamente una oportunidad para abrir las Sagradas Escrituras y para pedirle al Espíritu de Dios que hable a nuestros corazones y que revele la verdad del reino que no acaba jamás, el reino que permanece para siempre, ¿verdad? El reino establecido por el Hijo de Dios, Jesús, y por la buena voluntad del Padre, a quien le ha placido que nosotros los seres humanos seamos restaurados de la muerte y que tengamos vida y vida eterna en el Hijo. Hoy es jueves, noviembre 26 del 2020, Día de Acción de Gracias. Y como mencioné en el evangelismo anterior, hoy estaremos hablando de por qué Jesús, Él es paz. También podríamos decir por qué Jesús, Él es la paz. Y también quiero mencionarles en un paréntesis que hoy se está lanzando una nueva canción, un nuevo sencillo que he escrito y se llama Eres Jesús. Y lo he escrito en el contexto de esta pequeña serie de la que estamos hablando. Como vimos la anterior fue porque Jesús, Él es vida. Hoy, como acabo de decir, porque Jesús, Él es paz. Y en diciembre estaremos hablando porque Jesús, Él es amor. Y como siempre les digo, por supuesto, yo sé que a veces el cambio del dólar a otras monedas de otros países es un poco difícil, es un poco duro. Si ustedes quisieran tener esta canción y no estuviera accesible a ustedes por razones económicas, simplemente escríbanme y para mí será un privilegio poder compartir la bendición de este track con ustedes. Bueno, así vamos a orar para iniciarnos hoy y básicamente lo que quiero tener son lecturas. Como siempre les digo, la lectura de la palabra de Dios habla por sí misma. Entonces yo solamente voy a hacer algunas pinceladas y he hecho una colección de lecturas que creo que nos darán una perspectiva bien clara de por qué Jesús, Él es la paz. Oh Dios, gracias por esta tarde que nos das. Gracias por la bendición de tener la oportunidad de abrir tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que sea tu Santo Espíritu tocando corazones, que sea la bendición tuya que descienda de lo alto y que repose sobre mentes y corazones que están dispuestas a escuchar tu palabra. Sabemos, oh Dios, que en ti reside la paz y que si nos acercamos a ti y si reconocemos a tu Hijo como nuestro Salvador, oh Dios, tú restauras nuestro camino y la muerte ya no será más porque por tu gracia habremos pasado de muerte a vida. So, yo te pido, Dios, que hoy tomes corazones y que hoy nos des, oh Dios, la virtud de escuchar, oh Dios, directamente de tu Espíritu, nos des la virtud de escuchar palabras de vida. En el nombre de Jesús oramos, sabiendo que tú siempre nos escuchas. Amén. Y así pues nos iniciamos y vamos a buscar en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 23. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 23. Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y bueno, por supuesto, el tema de hoy es ¿por qué Jesús, Él es paz? Entonces, para adentrarnos en el camino de la paz, tenemos que entender entonces que la paz es quien rompe con la guerra, rompe o termina con guerra, o enemistad, o desacuerdo, diferencia, ¿verdad? Entonces, la paz es aquella que llega y acaba con estas circunstancias donde la relación está rota, ¿verdad? Donde no existe el beneficio, el disfrutar
¿verdad? De la tranquilidad que trae la paz. El beneficio del amor que trae la paz, ¿verdad? El beneficio de la esperanza, que trae la paz. Entonces, es importante entender de que si vamos a hablar de que Jesús es la paz, ¿por qué? ¿Por qué Jesús es paz? ¿Cuál es nuestra situación que necesitamos que Jesús intervenga para traer la paz? Pues como acabamos de leer en el libro de Gálatas 5, el pecado es quien ha quebrado nuestra relación con Dios, y por lo tanto entre Dios y los hombres existe una enemistad, ¿verdad? Porque el hombre ha decidido hacer lo malo y Dios no tolera la maldad. Entonces, en vista que esto ha sucedido, nuestra comunión con Dios se vio interrumpida por el pecado. Y el pecado, como lo acabamos de mencionar, ¿verdad? En el libro de Gálatas, es todas estas cosas que pertenecen a la carne, como adulterio. Adulterio es tener relación sexual, ¿verdad? Fuera del matrimonio. Es cuando hay actividad sexual fuera del matrimonio. Adulterio. Fornicación, actividad sexual sin estar casados. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ya deseos desenfrenados, ¿verdad? Deseos sexuales desenfrenados. Idolatría, tener alguna cosa o persona o algo que ocupa un lugar prioritario antes que Dios. Y así dice hechicería, pues ya sabemos, brujerías, cosas de estas, espiritismo y todas estas cosas que existen paralelas, ¿verdad? A la búsqueda de Dios. En el campo espiritual estoy hablando. Enemistades, sabemos, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Esto es importante. A veces no le damos importancia, ¿verdad? Hay gente que inclusive se considera cristiana y abusa del alcohol. Y la palabra de Dios es clara. Los borrachos no entrarán en el reino de Dios. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. Entonces, allí pues podemos ver en parte cómo se ha quebrado, ¿verdad?, nuestra relación con Dios. Ese rompimiento de nuestra relación con Dios, porque dice que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. Entonces es que está rota nuestra relación con Dios si estamos en una condición como esta. Y estas son las condiciones, como acabamos de mencionar, ¿verdad? Estas son condiciones que se denominan dentro del contexto bíblico, dentro del contexto espiritual, como pecado. Quizá hoy le pudiéramos dar otra palabra, pero prácticamente es la infracción, es el ser indolentes ante el deseo de Dios de que vivamos en santidad. Vamos a leer también 1 Corintios 6, 9 al 10. 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, aquí se mencionan otras características que también refuerzan, ¿verdad?, esa posición de ruptura con Dios. Y, por ejemplo, de algunas que no mencionó el otro capítulo, no erréis, fornicación, ya dijimos, idólatras, ya lo dijimos, adúlteros, pero aquí también se menciona, dice, afeminados.
Entonces, atención, en este tiempo, en los días de hoy, ha tomado, ¿verdad?, fuerza este movimiento del tercer sexo y la aprobación de este concepto donde la sexualidad es una cosa mental. Y, o sea, mental en el sentido que tú puedes decidir si eres un hombre o eres una mujer. Y eso es antibíblico. Aquí estamos encontrándonos con que esto es pecado y no entrarán en el reino de Dios los que practican estas cosas, ¿verdad? Ni los que se echan con varones, o sea, los que son directamente homosexuales. Entonces, dentro de lo que está escrito, dentro de lo que Dios espera de nosotros, no cabe esto. No cabe la homosexualidad, no cabe los afeminados, no caben. Igualmente para las mujeres, las que tienen este tipo de actitud disfuncional con su organismo, porque entendamos que el ser humano es uno de los principales entes orgánicos que podemos encontrar. Hoy en día hablamos mucho de que es muy saludable, go green, dicen, o sea, ve por lo verde, ¿verdad? Lo natural, buscar lo natural y tratar de evitar lo químico y buscar, porque se sabe que lo natural es lo que es más saludable para todos, ¿verdad? Como ya dije. Entonces, el ser humano en sí mismo es un ente orgánico y dentro de su aspecto orgánico encontramos que uno funciona como hombre y tiene sus características de hombre, y ya de eso lo he dicho otras veces, y otro es el aspecto orgánico de una mujer. La mujer tiene también sus características que le hacen mujer. Entonces no hay un punto intermedio, o se es hombre o se es mujer, es dado por naturaleza, en este caso es dado por Dios, y así lo decimos más propiamente, ¿verdad? Entonces el hecho de encontrarse en un punto intermedio, de encontrarse con este tipo de pensamientos y asociarse o ensuciarse con ese tipo de pensamientos, ofende a Dios, y el adentrarnos en ese camino, ¿verdad? Nos trae al punto donde definitivamente hay una ruptura, ¿verdad? Hay una ruptura entre lo que Dios espera de nosotros y lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, como dice el pasaje, pues no entrarán en el reino de Dios. Vamos a leer Santiago 4 al 5. Santiago 4 al 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Entonces, estamos hablando, ¿verdad? Porque Jesús Él es paz, ¿verdad? Entonces, ahorita, por supuesto, estamos describiendo por qué necesitamos a Jesús, por qué Él es la paz. Estamos hablando de que la condición del ser humano trae una quiebra, ¿verdad? Trae una ruptura, ¿verdad? De lo que es la expectativa divina respecto al ser humano. Y entonces en esa ruptura podemos decir que necesitamos a alguien que restablezca o traiga una conexión que pueda hacer la paz entre lo que está, ¿verdad?, en desacuerdo, entre esta enemistad, ¿verdad? Porque Dios no es amigo del pecado. Dios dice que no tolera el pecado, ¿verdad? Entonces, pero aún así ama a nosotros los seres humanos, ¿verdad? Y porque Él nos ama, entonces Él ha provisto una manera de traer la paz, de restablecer una conexión entre los seres humanos y Dios divino y santo, ¿verdad? Entonces, cuando dice aquí el pasaje, ¿verdad? En el versículo 5, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Ya aquí ya empezamos, como se empieza a vislumbrar, ¿verdad? De que Dios
Dios, Dios nos ama y el Espíritu de Dios desea que nosotros estemos en comunión con Él. Necesitamos entonces identificar esta circunstancia, ¿verdad?, en la que habita el hombre, el ser humano común. Cuando nosotros no hemos tomado todavía una decisión de seguir a Cristo, por supuesto el Espíritu Santo no está con nosotros, como dice en ese pasaje que el Espíritu nos anhela, ¿verdad? Pero nos anhela, y ya vamos a estar hablando de eso un poquito más, nos anhela porque ya hemos tomado la decisión de recibir la paz que reside en Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, el ser humano común todavía que no ha tomado una decisión por Cristo, ¿verdad? En él habita estas características, estas condiciones de las que estamos hablando, que definitivamente le ubican en una posición donde está desconectado de Dios. No existe una relación personal entre Dios y este ser humano. Hay un abismo y ese abismo se llama pecado. No existe ese puente con el cual el ser humano puede establecer una relación con Dios. Ese fue entonces el punto número 1. El pecado nos separa de Dios. Vamos a ver el punto número 2. Dios nos trae la paz en Jesús. Y vamos a leer Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que por medio de creer que Jesús es el Hijo de Dios y por medio de creer de que el sacrificio de Jesús en la cruz es el plan de Dios para rescatarnos de la muerte. Cuando creemos esto y lo recibimos, ¿verdad?, en nuestro corazón, entonces eso es creer, ¿verdad? Eso es fe, es creer que Dios lo está haciendo, que Dios lo ha hecho así, de esa forma, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que tenemos paz para con Dios. O sea, que es en la persona de Jesús donde se establece, ¿verdad?, este principio de paz con Dios. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que sí, en verdad, como acabamos de decir, el pecado no separa de Dios. El pecado trae un abismo, ¿verdad?, entre la santidad de Dios y nuestra humanidad pecadora, ¿verdad? Pero dice que aún siendo así, aún siendo pecadores, ¿verdad? Dios permitió que su Hijo viniese, ¿verdad?, al mundo para traer entonces la paz, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es otra cosa importantísima que hay que entender. Y es que el sacrificio en la cruz del Hijo de Dios fue por ti y por mí. Jesús murió en la cruz, derramó su sangre para pagar la deuda de tu pecado y el mío. Entonces, esto es un principio importantísimo de la iglesia. La iglesia no es ir a cantar unas canciones allá, y ay, qué bonito, y mira que sí hay unas reuniones allá tan chéveres y se come tan rico, todo eso es bueno y es verdad. Pero esa no es la iglesia. La iglesia es la que entiende que precio de sangre ha sido pagado por el pecado de la humanidad. Y que la gracia del Todopoderoso Dios ha sido manifiesta a los hombres para que todo aquel que se arrepienta, ¿verdad?, y pueda tener la paz con Dios que está en el Hijo y pueda entonces utilizar ese puente que nos va a permitir llegar a Dios, que se llama Jesús. Jesús es la paz, ¿verdad?, para el hombre. Vamos a leer Juan 14, 26, 27.
Juan 14, 26, 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por supuesto, hay un contexto en ese pasaje, ¿verdad? Pero lo importante es que Jesús se autodenomina como la paz. Y también dice que el Espíritu Santo entonces nos llevará a la justicia, ¿verdad? Y a juicio. Lo que significa es que sí, hay pecado, ¿verdad? En la vida del ser humano, ¿verdad? Mencionamos todos estos pecados ya hace un momento, ¿verdad? Todas estas circunstancias, ¿verdad? Que nos separan de Dios, nos separan de Dios. Pero entonces Jesús dice, pero enviaré al Espíritu y el Espíritu de gracia, entonces os llevará a justicia, ¿verdad? O sea que, en otras palabras, nuestra guía para entonces ahora, ¿verdad? Poder caminar de la mano de Dios y para poder tener paz con Dios, entonces viene a ser la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, sí, aunque existe este pecado, ¿verdad? Esta enfermedad que nos agobia. Entonces, como estamos diciendo, ¿verdad? Dios nos trae la paz en Jesús. Es el punto número 2. Entonces, el Espíritu de Dios en una vida que ha reconocido quién Jesús es, y en una vida que le ha entregado a su corazón y su voluntad al Hijo de Dios, ¿verdad? Y le pide a Dios dirección. Entonces dice Jesús que el Espíritu Santo vendrá sobre esta vida. Y entonces Él es el que nos va a enseñar cuando las cosas están mal. Entonces, por supuesto, hay que entender la palabra, hay que leer la palabra y hay que saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Pero lo que Jesús está diciendo es que ahora vamos a tener conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, y esa es la diferencia, como decía al principio, del que anda a la deriva, ¿verdad? El hombre natural, el hombre que no conoce de Dios, está viviendo en todo este error, pero él anda a la deriva, él no puede discernir si está bien o si está mal, porque no hay justicia y verdad y juicio, que es lo que trae el Espíritu Santo de Dios al corazón. De aquel que deposita su confianza en Dios, y como Jesús lo ha dicho, ¿verdad? Él le lleva entonces a donde está lo correcto. Y por eso es que Jesús es la paz en este caso, ¿verdad? Porque Jesús permite que entonces nosotros podamos ver con los ojos espirituales y reconocer dónde está lo que le agrada a Dios, lo que es agradable a Dios, y que nos podamos mover en la dimensión, ¿verdad? Donde Dios bendice. Y entonces, cuando podemos movernos en esa dirección, Jesús ha venido a ser el puente entre nuestra maldad como seres humanos, ¿verdad? Y esa ruptura que hay allí, Jesús ha venido a ser el puente para que entonces podamos recibir el abrazo de Dios, recibir el cobijo de Dios, podamos estar habitando bajo su sombra, podamos disfrutar de la bendición del Todopoderoso. Entonces, es importante, ¿verdad?, que podamos reconocer quién Jesús es, como siempre digo, ¿verdad? Y hoy estamos hablando de Jesús es la paz. Es importante que nos encontremos con la bendición de tener al Hijo de Dios en nuestro corazón. Es importante que busquemos, ¿verdad? Donde en verdad Dios va a bendecir a su pueblo. Porque no, como otra vez he dicho, no todo lo que brilla es oro. A veces pensamos que Dios está en una cosa, o que Dios está allá, o que Dios está en esto, y en verdad Dios no está allí. Uno de los principios básicos y tremendos de donde el ser humano necesita agarrarse, ¿verdad? Es en quién es Jesús. Es reconocer la autoridad que reside en Jesús como Hijo de Dios. Porque de allí es que la palabra
la palabra de vida que emana de Dios va entonces a estar en nuestro corazón. Es así como cuando reconocemos quién Jesús es, cuando el Espíritu de gracia entonces nos puede guiar a la justicia, verdad y juicio. Vamos a leer Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Repito la parte A del versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, ahí es Jesús hablando, ¿verdad? Entonces, Él es Jesús. Se identifica como la esencia de la paz, ¿verdad? Y por lo que estamos hablando, pues, por supuesto, entonces entendemos que el sacrificio de Jesús viene entonces a restablecer, ¿verdad?, la conexión entre Dios y los hombres. Viene a ponerse en medio, ¿verdad?, de la santidad de Dios, ¿verdad?, que no tolera el pecado, y la humanidad, ¿verdad?, perdida, nosotros, entonces, pecadores. Entonces, Dios envía a su Hijo Jesús y Jesús se convierte en ese puente, ¿verdad?, que viene a ser la paz entre Dios y los hombres. El aspecto número 3, vivamos en la paz de Dios para con nosotros y seamos coherentes. Efesios 5, 1 al 20. Efesios 5, 1 al 20. Y esta es una lectura un poquitito más larguita, pero importante que la hagamos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Número 15. Mirad pues, con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este capítulo, ¿verdad?, 5 de Efesios, ya tiene que ver ya un poco más con la persona que ha reconocido que necesita a Jesús. ¿Verdad? Si tú todavía no has llegado al momento donde tú has dicho, Dios, yo te necesito. Jesús, yo necesito que entres a mi corazón. Yo necesito que me perdones. Yo necesito que me des la vida eterna. Si tú no has llegado a ese momento todavía, ¿verdad?, al final de este evangelismo vamos a hacer una oración para que tú tomes la decisión de darle paso a la paz de Jesús a tu corazón, ¿verdad?
Y que por la obra del Espíritu, entonces ya tú puedas diferenciar el bien del mal y escoger hacer lo bueno. Porque eso es lo que el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar a hacer, a escoger lo bueno. Entonces aquí en este capítulo de Efesios, ¿verdad? Encontramos que debemos vivir con la dignidad con la que se espera que un hijo de Dios viva. No podemos decir que somos cristianos, ¿verdad? Como hay mucha gente que dice, va a una iglesia y dicen que son cristianos y tienen una vida como la que acabamos de leer, una vida que está en desorden, ¿verdad? Una vida que está en fornicación. ¿Qué es fornicación? Ya lo dijimos. ¿Qué es adulterio? Ya lo dijimos, ¿verdad? Andan borrachos, ya dijimos, pero por supuesto, borrachos, ladrones, ¿verdad? Homosexuales. Entonces, hay gente que va a la iglesia y cree que está viviendo la bendición de Dios y están engañados. Están engañados porque lo que dice la palabra es contrario. Dice que las personas que están practicando esto están en muerte. Entonces, si todavía tú no has tomado la decisión de seguir a Jesús, vamos a orar al final, ¿verdad? Para que tú recibas a Jesús. Pero en este capítulo ya se le habla, ¿verdad? A la gente que ha tomado una decisión de seguir a Jesús. Y el reto que se lanza es, ahora vivan, ¿verdad? Acordes al llamado, vivan con la dignidad que amerita, con el prestigio, ¿verdad? Que requiere el tener la identidad de cristiano, el tener la identidad de ser parte del reino de Dios. Entonces, una persona que dice ser parte del reino de Dios tiene que vivir con el estirpe, ¿verdad? De príncipe, de princesa. Tiene que vivir con la dignidad que debe ser aquella que se le adjudica a quien sigue a Cristo. Entonces, no podemos divagar con esto. Tenemos que estar ciertos en lo que Dios espera de nosotros y tener una vida que responde, ¿verdad? De manera correcta a las demandas de la santidad. No se puede decir una cosa y a la final se obra de otra forma. Entonces, tristemente ahorita, como nos adentramos en el tiempo de la apostasía, como ya hemos dicho otras veces, hay inclusive iglesias donde hay ministros que son homosexuales, entendiendo que la palabra de Dios no aprueba esto. Entonces, inclusive hay personas que atienden a estas iglesias y están viviendo bajo la misma condenación de este tipo de pecado. Y ellos piensan que están viviendo en la bendición de Dios, están confundidos. Entonces, ese es parte del tiempo en el que nos estamos adentrando, apenas empieza, ¿verdad? Pero sí, por supuesto, ya vemos en la palabra que es viejo. Por ejemplo, el caso de Sodoma y Gomorra, lo que sucedió, había una perversión sexual en esta ciudad y cayó fuego del cielo, ¿verdad? Y fue destruida por la mano de Dios, porque Dios aborrece esto, como lo acabamos de leer. Entonces, es una distorsión de su creación. Y varón y hembra los creó, dice. Y dice que todo lo que Dios vio que se había hecho era bueno y bueno en gran manera. Entonces, cuando nosotros andamos en este tipo de cosas, en este tipo de andanzas, por supuesto que estamos distorsionando la belleza del plan de Dios. Y Dios no está de acuerdo con esto, pues. Entonces, quiero enfatizar cuando leímos el versículo 15 y 16 de Efesios 5. Dice, mirad pues con diligencia. Esto es importante. Mirad pues con diligencia. O sea, pónganse las pilas. Miren, revisen. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, hay que abrir los ojos. Hay que pedirle a Dios que nos dé mucho más de su Espíritu Santo para poder definitivamente, ¿verdad? Diferenciar el bien del mal. Porque en el camino en el que vamos, ¿verdad? Y a la medida que esta oscuridad que va a descender sobre la tierra siga descendiendo, llegará un momento en que será difícil, ¿me entiendes? Será difícil para los jóvenes
discernir el bien del mal, y solamente será la presencia del Espíritu Santo en un corazón la que podrá traer el conocimiento, como leímos al principio, ¿verdad? De verdad, justicia y juicio. Filipenses 4, 6 al 7. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, entendemos que sí, en verdad, aunque existen todas estas cosas y aunque en verdad nosotros como seres humanos podríamos ir estamos propensos, ¿verdad?, a incurrir en este tipo de errores. Algunos tendrán alguna tendencia hacia una cosa, algunos tendrán otra tendencia hacia otras cosas, pero son tendencias que existen, ¿verdad?, en nuestra humanidad. Entonces, el Señor Jesús nos dice que tenemos que aprender a reconocerle a Él como la paz de nuestro corazón. Tenemos que aprender a recibir este regalo de quien Él es, ¿verdad? Y que por el Espíritu Santo en nosotros podamos encontrar, ¿verdad?, el designio de Dios, que es bueno para nuestra vida. Y que así podamos entonces reposar en sus manos y encontrarnos con esta paz de la que Él habla. Mi paz os dejo, ¿verdad? Mi paz os doy. No como el mundo la da. No sé, por supuesto, lo que se habla de paz allá afuera es una cosa, es lo que Jesús está diciendo. Pero la paz de la que yo les estoy hablando es una paz que empieza aquí adentro. Y que por supuesto entonces brota hacia nuestra familia, brota hacia nuestros amigos, brota en nuestro trabajo, brota en nuestra iglesia, brota, ¿verdad?, en medio de nuestras relaciones interpersonales, brota en todo lugar que vamos, porque está aquí adentro, reposa aquí adentro y sale por la gracia de Dios. Entonces, aprender a confiar en Dios, ¿verdad?, es y entender quién Jesús es, como siempre digo, ¿verdad?, empieza entonces a traer a nosotros la felicidad, la alegría, el gozo de entender que Jesús es nuestra paz. Y que toda esta humanidad, toda esta nuestra humanidad, puede ser transformada, ¿verdad?, en gracia cuando nos tomamos de la mano de Jesús y nos tomamos de la mano de Dios. Y todas estas cosas que aún nos agobian, porque sí, es verdad, estamos expuestos, ¿verdad?, al pecado. Y el pecado, como decía Pablo, mora en nosotros, ¿verdad? Queremos hacer lo bueno, pero muchas veces hacemos lo malo. A veces nos damos cuenta y a veces ni nos damos cuenta y estamos obrando equivocadamente. Entonces, Jesús nos dice, ¿verdad?, Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará vuestros corazones, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestros corazones, nuestros deseos, ¿verdad?, y nuestro pensamiento, nuestra mente, la dirección en la que nos movemos en la tierra, Él nos guardará. La paz, Jesús, la paz nos guardará. Debemos entonces simplemente aprender a depositarnos en las manos de Dios, aprender a confiar en Él, para que podamos disfrutar de este beneficio que tenemos como hijos de Dios, ¿verdad? Y el último punto, ya para cerrar: la paz de Dios en Jesús nos guarda hasta el fin. Salmos 4:8. Leemos Salmos 4:8. Y esto es lindísimo. Dice así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. En paz. Que la paz de Dios, ¿verdad?, esté en nuestro camino. Que el reconocer quién Jesús es, ¿verdad?, nos dé la bendición de tener
la reconciliación establecida, ¿verdad?, en el nuevo pacto con Jesús. Como dije, pues, si tú no has decidido seguir a Cristo, si tú has estado quizás atendiendo a algún grupo religioso, si tú a lo mejor has estado participando de algún tipo de actividad social o espiritista o algún tipo de grupo que no es, ¿verdad?, no es lo que estamos hablando acá. Tú estás identificando que aquí hay algo que no es con lo que tú has estado participando. Entonces yo quiero invitarte a que tú tomes una decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador, que tú tomes la decisión de entregarle, ¿verdad?, todas estas cosas equivocadas que están en tu camino, ¿verdad?, entregárselas a Dios y pedirle perdón. Y entonces recibir el regalo de la paz de Jesús, el regalo que Dios nos ha dado en su Hijo, ¿verdad?, cuando Él murió en la cruz. Porque ya ahora, por este sacrificio de Jesús en la cruz, ya no va a haber muerte por nuestro pecado, sino que ha venido la paz, ¿verdad?, de Dios al hombre para que podamos entonces entrar en el reino de los cielos. Porque como hemos dicho, los que practican tales cosas como las que mencionamos, ¿verdad?, pecado, no entrarán en el reino de Dios. Si tú quieres entrar en el reino de Dios, tú necesitas a Jesús. Si tú estás escuchando este mensaje y tú sientes que hay algo que está en tu corazón llamándote, ese es el Espíritu de Dios. Y entonces hay una oportunidad de vida que está tocando a la puerta. No la dejes pasar. Vamos a orar. Y yo voy a guiarte en esta oración por ahora, para que tú le entregues tu vida a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por esta persona, Señor, que quiere disponerse a buscar de ti, quiere entrar en tu camino. Ora conmigo y dilo así: oh Señor, yo te pido perdón por mis fallas. Oh Señor, yo te pido perdón por mis errores, porque son muchos. Yo te pido, Dios, que limpies mi camino, que me laves de mi maldad. Oh Dios, yo te pido que tengas misericordia de mí y que restaures mi camino. Yo quiero que vengas a hacer mi paz. Yo quiero, Dios, que ese regalo tuyo, Dios, de restaurar mi relación con Dios, sea efectivo hoy. Yo me pongo en tus manos. Yo me entrego a ti. Oh Dios, yo te pido, Dios, que me des el regalo de la vida eterna, que me des el regalo de la salvación. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Yo ahora voy a orar por ti. Padre, mira este corazón que se ha entregado a ti, oh Dios, sea mujer, sea hombre. No sé cuántos días, cuántas horas, cuántos años este video estará trayendo almas a ti. Yo te pido, Dios, que bendigas estos corazones, Señor. Yo te pido, Dios, que cualquiera que vea este video y tenga la motivación, Señor, que viene de tu Espíritu para buscarte, yo te pido, Dios, que respalde, oh Dios, tu palabra. Yo te pido, Dios, que le traigas la bendición, oh Dios, de la salvación y que le des el regalo de tu paz, Señor, en Jesús. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, como siempre digo, ha sido un placer estar este tiempo de este webcast con ustedes. Y es mi oración que Dios les bendiga, que nos bendiga a todos, que me bendiga a mí, les bendiga a ustedes también. Y como ya dije al principio, ¿verdad?, les recuerdo que entonces hoy está publicándose la canción Eres Jesús. Y yo estoy seguro que puede ser una bendición para ti. Y como ya les dije, si por alguna razón no pudieras adquirirla, simplemente escríbeme. Y para mí será un privilegio que tú tengas este track y que Dios te bendiga por medio de ese track. Bueno, y así entonces vamos a cerrar el mensaje de hoy, porque Jesús, Él es la paz. Y espero que haya mucho gozo en cada hogar que está compartiendo este momento, y aún los que lo compartirán después, que haya mucho gozo, que haya mucha paz de Dios, y que que Dios nos derrame de todas estas ricas bendiciones que están disponibles para nosotros. Que Dios te guarde y te bendiga, y nos vemos en la próxima ocasión.